Buenas noches, profesor. El día de hoy, mis compañeros y yo vamos a exponer sobre el transporte pasivo mediante un video. A ver, el transporte pasivo es un proceso fundamental para que nuestras células funcionen correctamente. Cuando hablamos de transporte pasivo nos referimos a la forma en la que las sustancias entran o salen de las células sin gastar energía. Esto ocurre porque las moléculas se mueven por sí solas, desde un lugar de alta concentración de soluto hacia un lugar de baja concentración de soluto. Este movimiento natural se conoce como movimiento a favor del gradiente de concentración. Este es un proceso esencial porque permite que las células mantengan un equilibrio de sustancias tanto dentro como fuera de las células, algo que se conoce como homeostasis. Gracias al transporte pasivo, la célula obtiene oxígeno, elimina dióxido de carbono, regula la cantidad de agua y muchas otras sustancias fundamentales sin la necesidad de gastar energía, o también ATP, o conocido como ATP. Ahora, el transporte pasivo no requiere energías, pero solamente va a movilizar moléculas como oxígeno, dióxido de carbono y moléculas pequeñas y no polares. Ahora, este es un mecanismo que siempre está sucediendo en todas las células, incluso mientras hablamos, por ejemplo, porque nuestras células constantemente intercambian sustancias con el medio. Ahora veremos diferentes tipos de transporte pasivo y sus clasificaciones. Un tipo principal de transporte pasivo es difusión simple. Esto ocurre cuando moléculas pequeñas, generalmente gases o sustancias sin carga, pueden atravesar directamente la bicapa lipídica de la membrana. Un ejemplo es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre las células y la sangre. Estas moléculas se mueven libremente porque son pequeñas y liposolubles, lo que significa que pueden deslizarse entre los fosfolípidos de la membrana. La difusión simple es fundamental para que nuestras células respiren. Por ejemplo, en los pulmones. Cuando inhalamos, hay mayor concentración de oxígeno en el aire que en la sangre. Este proceso no necesita proteínas ni energía, simplemente se basa en el movimiento natural de las moléculas. Facilitada. El siguiente tipo de transporte pasivo es la difusión facilitada, a diferencia de una difusión simple. Aquí hablamos de que las moléculas no pueden atravesar directamente la membrana, porque estas son grandes y tienen carga o son polares. Por eso se necesita ayuda de proteínas de membranas como los canales y los transportadores. Por ejemplo, los iones como sodio, potasio, calcio o cloro no pueden cruzar la membrana solos porque tienen una carga eléctrica. Para ello, la célula utiliza canales proteicos que estas abre y cierra según la necesidad. Otro dato muy importante es el de la glucosa, que es demasiado grande para poder pasar por sí sola. Para eso se extiende una proteína llamada GLUT, que es la que transporta hacia el interior de la célula. Aunque se usa proteínas, siguen siendo transporte pasivo porque no se gasta en ATP. Lo único que se necesita es que haya más concentración de la sustancia de un lado que en el otro. La difusión facilita permite que un control más selectivo, ya que las proteínas reconocen las moléculas específicas, algo más que las células usan para regular lo mejor que entra y lo que sale. El último tipo de transporte pasivo que veremos es la osmosis, que es el movimiento del agua a través de una membrana semiimpermeable. El agua siempre se mueve hacia zonas donde hay más solutos, con la intención de equilibrar las concentraciones. Esto puede causar que una célula se hinche o se encoja, dependiendo de la medida en que se encuentre. Si una célula está en una medida hipotónica, el agua entra y ésta se hincha. Si está en una medida hipertónica, el agua sale y ésta se arruga. Y si se encuentra en una medida isotónico, las concentraciones están equilibradas. Para que el agua se mueva más rápido, muchas células usan unas proteínas llamadas aquaporinas, que facilitan su paso sin necesidad de energía.
El transporte pasivo es vital porque permite que las células mantengan su forma, que intercambien nutrientes y que eliminen desechos sin gastar energías. Sin estos procesos, las funciones tan básicas como respirar, hidratarse o incluso mantener la vida celular serían imposibles. Gracias al transporte pasivo, las células pueden mantenerse en equilibrio con su entorno y seguir funcionando correctamente.